no solamente me pasan aquí un dato, perdón que no los traen en la memoria, pero sería imposible. Me dicen en Yucatán 38 licitaciones, 70, alguien puede entender, da los números, 74% locales y 26% nacionales. O sea, hay realmente un tema importante a no cerrar el paso a las empresas locales. Y yo creo que esta cifra lo refleja. Hay inversión por más de, tampoco entiendo el número, pues son cercanos a los 40,000 millones en el estado de Yucatán, 34,000 millones, 138, perdón, pero no entiendo bien el 4, parecía 9. Estamos en la parte de la renovación de Puerto Progreso, estamos en otro tipo de obras importantes. Hay una obra importantísima que es la que corre desde la ciudad, el corredor económico México-Puebla, Villahermosa, y luego estamos renovando con una inversión de más de 13,000 millones de pesos todo ese paso hacia la península. A veces me dicen que es la isla, pero bueno, hacia la península de Yucatán, y además de obras muy importantes en el periférico, etcétera. Yo creo que hay que ver, y con mucho gusto le mando la inversión total que está favoreciendo el estado de Yucatán, además de lo que lo dije y repito, no quiero, simple y sencillamente, sí quiero resaltar nuestro esfuerzo, no quitar el de nadie. Un tren que ha sido una vergüenza nacional, que es La Bestia, estamos renovándola con una inversión de 6,000 millones, y es el tren que lleva precisamente parte importantísima de las materias primas que requiere el Estado, que requieren otros estados para poder operar sus consumos básicos. Y senador Flores, la información que yo tengo de Estados Unidos, en el caso de Florida, está trabajando en este proyecto. Hay pasos ya muy concretos para que haya un tren Monterrey-San Antonio, Monterrey-Houston. Habrá que ver cómo avanza. Ese tendrá que ser un proyecto conjunto. Yo creo que sería un gran éxito, y más si en un momento dado este tren llegara hasta Monterrey. Podría llegar a Monterrey en 5 horas, que es una distancia similar a la de Shanghai-Beijing. Creo que sería algo interesante para el país. Desde luego que será más adelante, y los hombres jóvenes podrán verlo más de cerca que uno. Y un comparativo por costo, lo dije hace un momento, vale la pena tener un detalle. Yo creo que sí, se lo mandamos con mucho gusto, pero los estudios de mercado que hicimos hablan entre 10 y 70 millones de euros por kilómetro. Estamos en 12.2 millones de euros, o sea, estamos en el rango más bajo, y créanmelo que no es una obra sencilla. Realmente, de todo lo que está haciendo ahorita en México, Metro de Monterrey y otros trenes, no solamente el eléctrico de Guadalajara, este es el costo más bajo. Serían mis comentarios, señor senador. Gracias, señor secretario. A continuación tengo al senador Burques, después la senadora Pilar Ortega y después el senador Bartlett. Ya está en este bloque. Y ya luego vamos al último bloque con Hermosillo, Corral y un servidor. Gracias. Adelante, senador Burques. Gracias, senador Lozano. Bienvenido, secretario. Gracias, al Senado. Lo compadezco porque se sacó la rifa del tigre. Lo peor que le puede pasar a un secretario de Obra Pública es que se rajen 59 concursantes y quede más que uno. El proveedor pone las condiciones, como también lo saben muy bien los ciudadanos cuando tienen que comprar de un monopolio o escoger de uno. No es escoger, pues, es la situación, y además se le va a ir su presupuesto, porque pues va a salir más caro. ¿Qué hacen los secretarios de Obra Pública, o los gobiernos más bien, cuando pasa esta situación? Y en un contrato internacional de grandes magnitudes, pues lo que se puede hacer, siempre a alguien le falta una coma o un punto inseguido y se declara desierta la licitación. ¿Por qué? Porque no hay manera en que se pueda generar confianza ante esa realidad. Y por más que hagan y ustedes traten de hacer las cosas bien, esto los va a llevar por todo el sexenio. Y lo que más queremos ahorita, en este momento, es la confianza. Ayer pasaron miles por 2 horas de jóvenes desesperados. México está sufriendo un clima de desconfianza,
Y no en el gobierno federal, en todos nosotros, en toda la clase política. La inseguridad, la economía en declive. Bueno, pues esta licitación que es emblemática, que digamos que es la joya de la corona de este gobierno, pues envía una mala señal, y no por voluntad propia de ustedes, es porque así resultó. Y entonces, pues la gente dice, pues son cosas, no hacer cosas buenas que parezcan malas. O esto sucede también en medio de una desesperada negociación de toda la clase política por una ley anticorrupción. La necesitamos para recuperar esa desconfianza tremenda que nos tienen todos los ciudadanos. Y nosotros, como grupo parlamentario del PAN, quiero decirles que les hemos dado todo al gobierno federal. O sea, en estos 2 años y medio realmente han sentido el apoyo en esas reformas. Casi, sí, cierto, casi. Pero por apoyo no paran, pues. Y entonces, de ustedes. Sí, del grupo parlamentario del PAN, sí. Se encienden ustedes en la reforma fiscal. Se encienden las señales de alerta. Yo me pregunto, ante esta situación, ¿quién estará mal? ¿Los que licitaron o los que concursaron? Yo creo que son los que licitaron. Pero si no, pues, como es un asunto de percepción, y los importantes aquí son los ciudadanos desconfiados, porque la burra no era arisca, como dice nuestro compañero, pues necesitamos ciudadanos, los ciudadanos urgen que haya transparencia y aclarar estos supuestos actos de corrupción que están saliendo en la opinión pública. Pero como es percepción, yo no veo cómo ante esta realidad de escoger de uno. Y uno no es escoger. Yo veo luego la urgencia, se dice que porque se va a ir el crédito. No, pues ¿cómo se va a ir el crédito si son 50,000 millones cuando se les acaba de aprobar para el año que entra, en total, con todo y Pemex y comisión, 885,000 millones? Y en 3 presupuestos van a ir más de 2 millones de pesos de pasivos. Yo pienso que esta idea de seguir adelante por parte, yo les aconsejo que vean cómo arreglan para que se reponga. O sea, lo único que quiere la ciudadanía, y no digo nosotros estamos reflejando ese sentir, y eso nos conviene a toda la clase política, es que se hagan las cosas bien. Y eso pues implica pues no tomar decisiones temerarias, valientes, porque son temerarias estas que se están tomando, porque afectan al presidente de la República, que es la cabeza de este gobierno. Yo veo ahorita cómo se esfuerzan en tratar de explicar lo inexplicable. ¿Por qué? Porque de entrada tiene una falla, un pecado de origen, y que muy probablemente no es culpa de ustedes, pero sí ustedes tienen bajo su responsabilidad el manejo de esa situación. Yo le preguntaría, ¿cuántas licitaciones de las 3,600 tienen como resultante un llanero solitario desde que inició estas licitaciones de este gobierno, para saber cómo se están conduciendo? Yo sí se los pediría, por favor, es importante saber cuántos son de un llanero solitario. Y yo recomendaría que cuando haya un llanero solitario, pues veamos cómo le reponemos a los ciudadanos esa confianza. Pues es lo que yo quería opinar. Me preocupa, no veo otra salida, porque no se va a poder lavar la imagen de este evento. Gracias, senador Búrquez. Senadora Pilar Ortega y después senador Bartlett. Adelante. Gracias. Con su permiso, presidente. Señor secretario, bienvenido al Senado de la República.
Yo coincido en que un proyecto como el de la construcción de un tren de alta velocidad en cualquier parte del mundo es un proyecto de los que generan desarrollo y pueden contribuir a una mayor movilidad de las personas e incluso representan un medio para el cuidado del medio ambiente. En eso estamos de acuerdo. Si bien es cierto que estas obras pueden representar una mayor movilidad para las personas y beneficios para la población, también lo es que dado el monto destinado a este tipo de obras de infraestructura, se genera también una gran preocupación sobre el cumplimiento de las obligaciones que en este caso el gobierno federal debe observar y que tienen que ver con los principios de transparencia, responsabilidad en el gasto presupuestal, legalidad y por supuesto rendición de cuentas. Es por ello que la preocupación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional radica en verificar que este proceso licitatorio se haya apegado y haya cumplido con estos principios rectores. Estamos conscientes de que el Senado de la República es un órgano de contrapeso y control en nuestro sistema de gobierno y que esto justamente es lo que le da sentido a una democracia funcional. Por ello estamos aquí externando esta preocupación ante los diversos comentarios que ya se han ventilado en distintos medios de comunicación y sobre todo al tema de que solamente tenemos en esta propuesta, en este proceso licitatorio al final, un solo participante. Y eso es lo que ha generado pues estas dudas. Yo me referiré concretamente a dos artículos de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, que son el artículo 36 y el artículo 38, que en ambos se señala la necesidad de alguna manera contrastar los proyectos para efecto de elegir los que tengan un mayor, o sea, que acrediten el costo-beneficio, de hacer comparativos entre los distintos participantes, y en ese sentido la duda que subsiste es cómo se dio cumplimiento a este proceso que marca un ordenamiento legal si al final solamente participó una empresa. Creo que es importante y fue motivo de esta reunión, de esa mesa de trabajo, revisar justamente este proceso licitatorio. Al final de cuentas creo que esto es lo que pudiera generar la tranquilidad de todos nosotros para efectivamente verificar que se haya cumplido en los términos precisos lo que señalan los ordenamientos legales. Esto es lo que nos obliga a nosotros como Congreso, como órgano de contrapeso, como órgano de vigilancia del Poder Ejecutivo, y creo que abonará en una mayor transparencia. Por eso tal vez esta mesa de trabajo no concluya hoy, y por eso me gustaría proponer que hubiese un grupo de trabajo en donde pudiéramos darle seguimiento puntual a todo el proceso que se llevó a cabo para efecto de contrastarlo en una evaluación técnico-jurídica que nos pudiera llevar a tener, pues ahora sí que la realidad concreta de lo que sucedió en este proceso licitatorio. Entonces, en ese sentido sería mi observación y también mi cuestionamiento. Muchas gracias. Gracias, senador Pilar Ortega. Senador Bartlett, si es tan amable. Gracias, señor presidente. He escuchado con mucha atención las preguntas y las respuestas. En términos generales, señor secretario, pues siento muy floja la respuesta. Se lo digo con toda sinceridad. Nos conocemos usted y yo hace muchos años. Usted a mí, yo a usted. Pero sé que es usted una persona con gran experiencia y que puede venir a este foro y a muchos más y tener las respuestas por esa experiencia que tiene. Fue usted secretario de lo mismo en el Estado de México, ¿no? Los 6 años. Entonces ya trae usted una carrera de 6 años, ¿no?, en la misma materia. Y su experiencia para contestar es mucho mejor que lo que hemos oído hoy, con todo respeto. Esta fuga de empresas
esta explicación, la verdad que no tiene sustento. Los mexicanos adjudicados tampoco tienen mucha explicación. Usted dice, no es un tema de amistades. No, sí lo es. Si las amistades tienen prohibiciones, hay conflicto de intereses, hay una cuestión que se llama tráfico de influencias. Entonces, claro que es importante, y aquí se hablaba de la mula arisca, ¿verdad? Pero también podríamos decir de la mujer del César, ¿no? Que no solo basta que sea honesta, sino que lo parezca. Entonces, obviamente estos personajes que aparecen así, placa, pues comprenderá usted, y lo sabe bien todos, que no somos nosotros, que es un escándalo nacional, que hay una... Y sin embargo, pese a que salió hacia la luz mal y se precipitó o había prisa, siguieron adelante, vámonos. Tampoco es su prisa explicable, ¿eh? Aquí hablan del crédito, el crédito de los chinos se iba a ir, oiga, por favor, el crédito de los chinos tiene una importancia política para ellos en México enorme, no se iba a ir nunca. El que los chinos sean amigos de Salinas de Gortari o de su familia, pues tampoco es creíble, no lo es. Es una prueba muy desagradable para la opinión pública nacional, no nosotros, la opinión pública nacional. Hay una pregunta que quisiera yo hacerle antes de tener una conclusión de lo que aquí hemos oído. ¿Cuánto dinero van a poner en estas 4,000 obras y 3,000 y pico de no sé qué? ¿Cuánto dinero? ¿De dónde lo van a sacar? Se cayó el precio del petróleo, tienen que hacer un enorme esfuerzo de ajuste presupuestal y la deuda que tienen es una barbaridad. Es una deuda que aquí se aprobó por la mayoría coaligada del PAN y del PRI, pero es una barbaridad. Yo quisiera ver si van a cortar lo que se les viene de gasto corriente, nada más. Ahora todas estas obras que la gente se asombra, se espanta, se asusta, el aeropuerto y la posibilidad de especulación en terrenos, brutal. ¿Quién compró esos terrenos después del fracaso anterior del aeropuerto? Porque ahí anda Tenco todavía reclamando. ¿Quién compró esos terrenos? Va a ser un negocio financiero. ¿Cuánto dinero piensan ustedes? ¿Con qué deuda? ¿Cómo lo van a hacer? Esa transformación en un país que está cada vez peor, ¿con qué van a financiar esta obra? Yo creo que se están yendo de bruces. Y si además aparecen estos nombres célebres, pues también hay otros más, ¿no? ¿Cómo se llama este otro mexiquense que se ganó rápidamente el programa Llave, ¿no? De miles de millones. Es también mexiquense, ¿no? Alcántara se llama. Experto en la materia, desde luego. No es claro en lo absoluto lo que aquí nos viene usted a decir, señor secretario. Y si seguimos con estos nombres, pues va a ser cada vez más claro que este gran proyecto, lo que se dice, que este gran proyecto de obra pública, de infraestructura inmenso, cuyo financiamiento no sabemos de dónde van ustedes a sacar, y siguen apareciendo nombres ilustres, pues que es casualidad, los chinos los conocen muchísimo
y la experiencia del señor Alcántara para manejar la llave y la tecnología, bueno, pues también es una casualidad que fuera el Estado de México y aportara camiones en muchas ocasiones. De manera que no es lo que ustedes están haciendo creíble, con todo y su experiencia, con todo respeto, además de agradecerle que aquí estuvo y todavía nos esperó a que llegáramos aquí a hacerle preguntas, qué es lo que tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Bueno, algunos ayudar, otros preguntar. Así es el juego aquí en el Senado. Saben ustedes, porque lo saben perfectamente bien, que el problema principal de este país que se reclama a gritos es la corrupción. Y no solo la de esta mujer maléfica que logró desaparecer a 43, ella sola en Iguala, 43 normalistas, y el narco y las asociaciones, no, los negocios enormes en obra pública. Eso es lo que sangra al país de manera brutal y es una preocupación de veras sentida, grave. Es el principal problema del país. Porque la corrupción oficial, ¿verdad? Pues cómo se analiza, cómo se combate. En España están hundidos hasta el tuétano ahorita, ¿no? Pero lo mismo puede pasar aquí, porque no se puede esconder las cosas. Los españoles creían que iban a esconder sus fraudes gigantescos del gobierno, y ya están cayendo el segundo funcionario del partido en el gobierno, y presidentes municipales, y de repente empieza todo a aclararse. La corrupción no va a poder ser ocultada definitivamente, y están apenas en el segundo año. Dijo Peña Nieto en una célebre entrevista que la corrupción es cultural, o sea, somos todos los mexicanos culturalmente corruptos. Bueno, eso está muy grave. Pero es fundamental, señor secretario, que no vuelvan a aparecer estos nombres casualmente, porque los conocen ahora los rusos, los chinos o los otros que vienen y se asocian con mexicanos ilustres, que no son grandes constructores ni mucho menos. Las grandes obras, las enormes obras que han planteado gigantes, lo único que generan es miedo, preocupación. No lo van a sacar. El Estado de México tiene una larga historia, con todo respeto, una larga historia. Le puedo decir a usted, en estos años que vivimos en la política, denuncias de carreteras que se hacen en el Estado de México. Se hacen carreteras con fondos públicos y resulta que todos los terrenos de juntos los compran nombres también prestigiados. La obra pública financiada también es un enorme negocio si no está realmente bien manejado. Y el problema es que vamos de peor en peor y que no les va a ir bien económicamente. Y que si además nos embarcamos, porque eso es de todos, nos embarcan a México en este endeudamiento brutal, feroz, ¿verdad? En el gasto corriente y en enormes obras que dan la impresión de ser grandes negocios, grandes, no chicos, grandes negocios, de especulación de terrenos, de compras de zonas, de desarrollo, pues no creo que sea un buen camino de veras. El momento es de preocuparse por la pobreza en el país, por lo que está ocurriendo. Aquí algún senador compañero hablaba de los miles de muchachos que están aquí, que no van a creer que Salinas es una casualidad ni de chiste, ¿verdad? Y yo creo que este tema va a crecer, la corrupción,
y va a haber una vigilancia, y va a haber una actitud cada vez más furibunda en contra cuando la pobreza crece, y la educación decae, y el seguro social, y todo se va para abajo, y tenemos enormes obras. Yo le puedo decir que hay que tener mucho cuidado y sensibilidad en lo que está pasando. La sociedad nos va a vigilar, obviamente nosotros también, pero la sociedad con su fuerza y su determinación nos va a vigilar. Y no basta tener la cobertura de las televisoras, no basta. Bueno, yo creí que ante las dudas que este problema queretano provocó se van a detener un poco. No, ya se fueron, ya salió, y Televisa felicita, y TV Azteca aplaude, y todo muy bien. No basta, porque la población está por encima de la manipulación. Sin una claridad absoluta en todas estas obras, el reclamo va a ser indetenible, indetenible. No hay ninguna queja, dicen aquí, preguntando. Oiga, ¿tiene usted una queja? Ninguna, ¿cómo va a haber quejas? Pero aquí cuando nos dice, en respuesta a todo este requisitorio de Corral que le falta mucho de contestar, dice, es que esas empresas, esas 5 que sí pueden, tenían mucho trabajo aquí en México también, ¿verdad? Y se fueron y no protestaron. Aquí preguntaban, bueno, ¿no tendrán ya su premio de consolación? Decía que son premiosotes de una gran consolación. Todos están trabajando. Le recuerdo un asunto que obviamente todos conocemos. Cuando salió a licitarse la cadena de Imevisión, que era del Estado, ¿no? Con Salinas, por cierto que ahora regresa al foro, al menos su nombre, resulta que había muchos competidores, muchos querían la segunda cadena, se llama hoy TV Azteca, se llamaba Imevisión, televisión pública, ¿no? Y sale a licitación y aparecen hasta brasileños, conozco el caso porque yo construí Imevisión, ¿no? Y de repente empiezan a retirarse todos se retiraron, y quedó nada más Salinas Pliego y Salinas de Gortari otra vez, el hermano, y nadie se quejó, nadie se quejó, faltaba más. Entonces no son argumentos, porque sí estos nombres aparecen y las concesiones y estos contratos, enormes negocios siguen dando a nombres célebres. Pues es tráfico de influencia, señor secretario. Está prohibido. Hay conflicto de intereses, está prohibido. Sí. No basta que estén los chinos atrás, porque entonces en cada obra va a aparecer un personaje célebre de estos que ahí andan, que son los dueños de todos los hospitales, y son los dueños de todo, ya, de los periódicos, y ahora van a ser los socios de chinos, de canadienses y de todo, para que ellos construyan y los otros ganen. La pregunta nada más es, ¿de dónde van a sacar dinero de todo esto? Esas 4,000 obras que tienen en camino, más estas, y la inflación, y la devaluación del peso, perdón, ¿ah? Y el endeudamiento. ¿Y a dónde vamos a ir? Muchas gracias, señor secretario. Gracias, senador Bartlett. Miren, si les parece, vamos a seguirnos con las últimas intervenciones. El senador Hermosillo también ya se tiene que ir a su tierra. Entonces vamos a hablar Hermosillo, Corral, Marcelo Torres Peinbert, y después le damos la palabra al señor secretario. Muchas gracias. Por eso terminamos, gracias. Yo quiero saber, el préstamo, si es en dólares, les digo, cuidado, digo, el que pide en dólares y paga con pesos, es un cohete,
y el dólar va para arriba. Cuando se presta, es pesos con pesos o dólares con dólares. Por otro lado, pues no que son tan fuertes los chinos, ¿por qué prestan en dólares? Si es señal de que pues, nos van a prestar los chinos, ¿por qué nos prestan en dólares? ¿No? Les gusta lo seguro. Ya saqué el tiempo, son 23 años, punto 67, para amortizar el precio. Una cosa, escalatorias, en todas las obras del gobierno hay escalatorias, Entonces el precio va a subir, porque si sube el dólar, pues van a subir las escalatorias. Ya se pagó el derecho de vía, porque el derecho de vía es muy importante en una obra como esta. Si dicen, esa parte es una obra social, no, entra dentro del paquete, porque el derecho de vía es para la obra. Yo pienso, ojalá me equivoque, ¿verdad? Porque esperamos estar aquí dentro de 3 años, que no resulte esto, digamos, como puede suceder, con estos datos económicos nada más, ¿no? Esto es simple cosa de economía. Digo, porque si se tiene un préstamo en dólares y se paga en pesos, yo no sé, ningún buen financiero lo hace, sinceramente se los digo. Porque sí tiene componentes en dólares, pero tiene componentes también en pesos. Y si el préstamo es para pagar la obra y está en dólares, estamos en una situación de desventaja. Y si no están todavía los derechos de vía liberados y van a costar, es otro costo. Y las escalatorias es otro costo. Entonces no va a costar 60,000, va a costar 80,000 o 90,000 millones. Y entonces ya estamos hablando de otra cosa. Siempre hay justificación. En este edificio va a haber justificación, yo les he pedido las cuentas, todavía no me las dan, pero ya andan los 4,000 millones este edificio, o más, ¿no? Y aquí, desgraciadamente, pues entraron varios grupos parlamentarios, y también en la línea 12 hay problemas, y en la estela de luz también, o sea, cuidado, el gobierno, olvídense de muchas veces de siglas, no, el gobierno es muy ineficiente para gastar el dinero, porque no le duele. Muchas gracias, dispensen, le agradezco toda su paciencia, ojalá nos vaya bien, ¿verdad? Lo deseo, de veras, de todo corazón, y me tengo aquí porque si no, el avión me deja, y me pegan en la casa. Eso nadie se la cree, don Víctor, Eso nadie se la cree. Muy bien. Senador Corral y después la senadora Trospenberg, adelante. Senador Bartlett, ¿podría apagar su micrófono, senador? Gracias, qué amable. Todos ustedes están escuchando ahí. De todas maneras. Bueno, yo debo empezar por efectivamente señalar que fui yo quien cité al periódico Reforma. Efectivamente, yo fui el que traje aquí la nota que publicó, una extraordinaria nota que publicó Alan Miranda, no le di su crédito, el 5 de noviembre. Lástima de esa nota, que fue jerarquizada informativamente, para mi gusto, muy mal, pero bueno, se agradece por lo menos que se publique una cosa así en un ambiente creciente de control de medios que estamos viviendo en esta época. Pero efectivamente, fui yo el que cité aquí a Reforma, no fue el secretario. Más allá de discutir el aforo, yo no tengo acceso a ese estudio, secretario, y no sé sinceramente si 27,000 personas diariamente irán y vendrán en la ruta México-Querétaro, que es realmente un mundo de gente, pero más allá de eso, yo sí, con el respeto que me merecen, por ejemplo, los queretanos y los habitantes de la Ciudad de México, pues yo sí de entrada dejaría colocada una gran duda: la pertinencia de una obra de infraestructura como esta en un país de enormes rezagos en necesidades básicas, un país que tiene hoy los problemas de violencia en el sureste mexicano, pues por el persistente problema de la desigualdad y de la pobreza insultante en la que se desenvuelven muchas comunidades. Pero esa no fue el motivo, vamos a decir así, de la comparecencia. El motivo de la comparecencia fue
preguntarle a usted cuestiones directas sobre el tema del plazo, sobre la declinación de las empresas, sobre la justificación de la prisa, en fin. Y uno se pregunta, ¿sirven de algo estas comparecencias para hacer corregir al gobierno en sus decisiones? Pues a lo mejor no, para eso no, pero sirven para otras cosas. Sirven para acreditar dichos y hechos que después se colocarán como referentes necesarios en la evaluación del gobierno. Y el deber de la oposición aquí, de la que ahora representamos nosotros desde el ámbito del PAN, pues es mantener muy claramente esos referentes. Aquí, por ejemplo, yo me quedo con varias declaraciones suyas, como las que escuché en la entrevista. Por lo pronto ya sabemos que efectivamente se compartió información con la empresa antes de los plazos establecidos. Incluso hay una extraordinaria declaración suya que efectivamente dice, abro comillas, se les invitó a platicar de manera informal desde el año pasado. Pues esos son los elementos que, planteados con esa discrecionalidad, generan los principales problemas o la suspicacia de la que hablaba el senador de Médicis. El problema de la corrupción en México es un problema de larga data, atraviesa a partidos y a niveles de gobierno, y se produce precisamente cuando los funcionarios se apartan del rigor de la ley. Porque nadie sabe a estas alturas si de manera informal se compartió más información con unos que con otros. ¿En función de qué? Pues de cercanías, de afinidades. Y así como sirven declaraciones de la entrevista en medios de comunicación, sirven esta comparecencia para acreditar dichos y para ir documentando el desempeño de este gobierno en este tema, como otros senadores lo han documentado de otros gobiernos. A nosotros no nos tienen que andar blandiendo aquí el tema de que sí, y Calderón como lo hizo, éntrenle, yo soy el primero que los acompaño, éntrenle, pero éntrenle. Porque eso de que cada rato que salgan con, ay, que Calderón lo hizo así, que lo hizo así, yo he sido uno de los principales impugnadores de la estela de luz. Y si quiere, perdón, senadora Iris Vianey, ¿me quiere hacer usted alguna pregunta a mí? No hay diálogos. Pero no sé si me quiere usted hacer alguna pregunta a mí. Senadora, no hay diálogos, por favor, respeto, adelante. Si quiere usted hacerme una pregunta, con mucho gusto, y yo le contesto con todo respeto, lo que usted quiera. Adelante, adelante, senador. Pero en realidad ahora parece que la comparecencia es de senadores y no del secretario de Comunicaciones. Parece ser que los senadores responden por el secretario y no el secretario por el secretario. Es muy mal precedente que se invite a un secretario y respondan los legisladores. Yo quiero decirles que yo me refería al artículo 134 de la Constitución, porque este es un precepto muy delicado. Si este precepto se cumpliera en México, en todos los niveles, México sería otro país. Porque este es el artículo de la Constitución que obliga a que en la administración de los recursos económicos se tengan que poner en práctica eficiencia, eficacia, transparencia, economía, honradez en la administración de los recursos económicos. Pero no solo eso, este es el artículo de la Constitución que a usted le demuele el argumento de la prisa. Porque la tesis de la prisa es anticonstitucional. Ninguna obra de infraestructura de este calado, de esta dimensión, de este monto, puede estar básicamente sustentada en el argumento de la prisa, porque usted tiene un mandato que la Constitución le da y usted no lo permite eludir. El 134 de la Constitución lo obliga, como parte del Estado, a que en la contratación de las obras se aseguren las condiciones, dice la Constitución, en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. No es oportunidad frente a precio, no es precio frente a calidad, no es calidad frente a financiamiento, son las condiciones que ustedes tienen que asegurar, no tienen que optar por una, tienen que conjugar. Entonces, el tema de los 2 meses, pues para mí, francamente, pues no tuvo una respuesta constitucional y legal. La respuesta, en términos de algunas de las empresas que se disculparon, no nos da, porque frente a 2 o 3 hubo 11, señor secretario, que pidieron prórroga. 11 empresas. Tengo aquí los datos. Porque usted decía algunas. 5 decía usted de las que están en aptitud. No, pidieron prórroga 13. Entonces no son algunas. Digo, de 17, 11 es un dato. Por eso creo que esta justificación de la prisa es lo que ha generado una mayor suspicacia. Lo digo pues con absoluto respeto, pero con absoluta franqueza. Por supuesto que sí. No es un argumento. ¿Cómo podría usted afirmar de nueva cuenta, como lo hizo ahora, que fue la mejor propuesta cuando solo hubo una? Usted podría afirmar eso si usted hubiera hecho un ejercicio comparativo. Usted no puede decir que fue la mejor propuesta porque solo hubo una. Y con todo y que el valor de referencia se actualice con base a inflación y paridad, tampoco les da. El precio crece de 42,000 millones a 50,600. 27% arriba. La Constitución lo obliga a asegurar las mejores condiciones de precio de calidad. ¿Y de calidad en términos de qué? Pues de una obra que antes que nada requiere de un gran diseño en materia de seguridad humana. Estamos hablando de un tren, estamos hablando de pasajeros. En 2 meses un proyecto de esa envergadura. Porque la ley dice que el plazo mínimo es 20 y entonces ustedes dieron 60 y ahí libran la ley. No libran la Constitución. Yo quiero, con todo respeto, apartarme de la idea de que lo hecho está. Yo creo que el gobierno de la República en un momento como este debiera realmente hacer un proceso de rectificación, de corrección, de transparencia. Las empresas están ahí. Aquí preguntaron, ¿alguien se quejó? Y el secretario de Comunicaciones contestó, ninguno se inconformó. Les faltó agregar, nomás se retiraron 16. Y para efectos de la opinión pública y de la vida política del país y de este momento, ¿qué no es una gran queja que se retiren 16 empresas el mismo día? Que es, por cierto, el último día para recibir las ofertas, y que un día antes el postor único que quedó haya hecho el consorcio supuestamente con las mexicanas, un día antes de cerrarse el concurso, esa asociación. No sé si la comparecencia servirá para consecuencias jurídicas, pero el deber nuestro es seguir escrutando. Aunque algunos quieran salir a defender al gobierno, eso está bien, que cada quien haga lo que quiera con su responsabilidad. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con un deber. Vamos a poner la mirada en este plan de infraestructura
al que ya le llaman el plan de negocios de la clase política mexiquense, que no tiene buena reputación, lo dijo Bartlett, y yo lo suscribo. Están ahí obras muy cuestionables, enriquecimientos inexplicables, impunidades absolutas hasta ahora. Recordaría a Julio Scherer García: no hay abrigo para la mentira. Tarde o temprano, manos hábiles la desnudan. Nosotros queremos contribuir a eso. Muchas gracias. Gracias, senador Corral. Senadora Torres Peimer, por favor. Secretario, no va a ser pregunta, aunque me quedo con muchas dudas. Sin embargo, creo que es obvio a los ojos de todas y todos los mexicanos la descomposición social y todos los síntomas alarmantes que verdaderamente espantan en nuestro país. 43 muchachos desaparecidos y de repente buscábamos 43 y resulta que hay cientos más. Opacidad, corrupción y una fractura en la confianza en todas las instituciones mexicanas. Hay muchos artículos internacionales que cuestionan la viabilidad del gobierno del presidente Peña Nieto. Hay cientos de voces de jóvenes en nuestras calles, sin partido, que piden la renuncia del presidente, como nunca. Ante este escenario, desde luego no deseable, vergonzoso en cuestión internacional, yo sí quisiera pedirle que para resarcir esa confianza indispensable que necesitamos sentir los mexicanos en las instituciones, repongan el procedimiento de licitación, que nos permitan comparar y saber. Yo difiero de mi compañero Fallat, yo sí quisiera saber cuál era el proyecto de todas las otras empresas que tienen experiencia internacional más que grande. Hay muchas dudas. El Colegio de Ingenieros en mi estado trajo a este Senado un catálogo de este grueso, y quiero que lo vea, porque es de este grueso, de por qué no, y es el Colegio de Ingenieros, no sé si eso esté partidizado también. Todo el Colegio de Ingenieros en Querétaro solicita que no se haga la estación donde la están planeando. 11 o 16 o más de 10, la mayoría de las empresas que se interesaron en el proyecto declinan misteriosamente. No sé, no mostraron quejas, pero declinan. Y son empresas internacionales. Yo solicitaría dos cosas. La primera, la reposición, que lo consideraran, que se declare desierta la licitación una vez más y que se reponga, que podamos escuchar otros proyectos, que podamos saber cuáles son esos presupuestos. Se habla de miles de millones de pesos con una facilidad. Este presupuesto, como usted sabe, equivale a todo el presupuesto del programa más importante en México en cuestión social. ¿Cómo se llama el programa? ¿Prospera? ¿Okay? Prospera. Es el presupuesto anual de Prospera en un solo proyecto. Para rehabilitación e infraestructura escolar, el presupuesto total son 200 millones de pesos. 200. 40 de cada 100 escuelas en México tienen agua, que es un derecho humano. Y sin embargo aquí se habla de miles de millones de pesos. Con gran facilidad, y además suben y bajan los millones de pesos y miles de millones de pesos como si tuviéramos en abundancia. Me sumo a la petición de mi compañera para generar este grupo de trabajo plural, y yo invitaría también a organizaciones de la sociedad civil,
como Transparencia Mexicana, como México Evalúa, a que pudieran seguir los procedimientos de esta obra de cerca, a que se airaran las cifras. No sé y no me convence la cifra de que vamos a tener que tener 27,000 pasajeros diarios de Querétaro a México, no me salen las cuentas, ni con camiones que hubiera cada 3 minutos lo logramos, y parece más bien un capricho. Entonces, a nombre de la sociedad civil organizada, le solicito nuevamente que consideren la reposición del procedimiento. Gracias, senador Torres Peinbert. Antes de darle la palabra al señor secretario. Sí. No, es que yo no sabía. Adelante, senadora Isabel. Gracias. Como el secretario ya lo mencionó y es de muchos conocidos, hay todo un paquete de obras importantes. Entonces, tal vez valga la pena, secretario, sí, la creación de este grupo de trabajo por lo que falta, no solo para darle seguimiento a este asunto que se ha resuelto tal vez sobre las rodillas con los lineamientos actuales de obra pública, que fue el tema que yo mencioné, que la propuesta de iniciativa para obra pública se presenta un día después de que se asigna la obra. El segundo, senador Corral, no con respeto, con afecto, porque sabe que lo hay, discúlpeme, pero usted trae a la mesa al presidente Calderón, quien efectivamente pues no hizo nada, no solo de grandes proyectos de esta naturaleza, sino nada de nada, ni siquiera sus reformas, porque no pudo ejecutar una sola, hasta que llegó el PRI a la presidencia de la República a hacer el trabajo y la sacaron sin apoyo nuestro, de la izquierda. Y debo reconocer que usted en temas importantes también se opuso a algunas de estas reformas. Entonces, sí creo que pues no hay punto de comparación de cómo lo hizo Calderón, porque simplemente no lo hizo. Es todo. Gracias. Pero ¿cuál es la pregunta que usted me quiere hacer? A ver. Si ubica usted algún gran proyecto, usted antes de que comenzáramos dijo que era un tema de exposición, de puntos de vista, no necesariamente preguntas. ¿Quiere que sea pregunta? ¿Ubica usted algún gran proyecto de esta naturaleza que nos diga cómo sí se hizo bien durante la gestión del presidente Calderón? Le voy a decir como michoacana que yo no lo conozco. Si usted lo conoce. Es que es interesantísima la defensa de Iris Vianey del gobierno de Peña, digo, es formidable, es un dato, es una perla parlamentaria, ¿no? Sale. Señor secretario, antes de que nos dé usted sus respuestas, yo voy a hacer nada más un comentario, no es pregunta, es dos comentarios, o tres comentarios. Primero, esta empresa, China Railways Construction Corporation, no fue aceptada para participar en el proyecto en Brasil del tren que va de Río de Janeiro, Sao Paulo y Campiñas, porque tuvo en el 2011 un accidente que provocó la muerte de 40 personas. Esa misma empresa es la que estamos nosotros aquí, a la que estamos adjudicando esta licitación. Segundo, la verdad, yo fui oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y subsecretario de Comunicaciones, y esto que están comentando, de que es el precio más bajo posible, es justamente lo que el Banco Mundial está cuestionando, de por qué no van a salir las cosas, ni en tiempo ni en el monto, porque 1 kilómetro de una vía de esta naturaleza para soportar un tren que va de 300 a 350 kilómetros por hora, en Europa cuesta entre 25 millones y 39 millones de dólares, y aquí le estamos asignando por 17 millones. Es decir, y las cuentas que estaban haciendo hace un momento todos ustedes, lo que nos dicen es que en el tiempo este negocio no va a dar. Lo que van a hacer es votar el proyecto, va a tener que haber un rescate tipo rescate carretera, y lo vamos a terminar pagando todos, no 50,000 millones, va a ser el doble, porque además, y con esto termino, no hay tren que yo conozca al menos en el mundo de pasajeros que sea rentable por sí solo, si no tiene un subsidio. Entonces, sí tenemos un gran problema, con que no me estoy metiendo en otras cuestiones de suspicacias, estoy simplemente dando datos técnicos y datos relevantes sobre la marcha o sobre la trayectoria
y en los expedientes de esta empresa que aquí le están adjudicando el Tren México-Querétaro, que francamente, fíjense, es la licitación para construcción, suministro, puesta en marcha, operación, mantenimiento de vía férrea, material rodante y equipos y sistemas y demás componentes del proyecto. Todo, absolutamente todo, por 50,000 millones de pesos, en estas condiciones, con estos cálculos, con estas cuentas del gran capitán. Sinceramente, no veo cómo pueda salir. Ojalá esté equivocado, ojalá tengan mucho éxito, pero honradamente no veo cómo les den las cuentas. Es cuanto, señor secretario, tiene usted la palabra para las respuestas. Gracias, senador. Senador Borges, hacer las cosas bien y de acuerdo a la ley creo que es lo que estamos haciendo. O sea, el tema está pegado a la legalidad. Adjudicar a una empresa está de acuerdo a la ley. Yo quisiera también con esta exigencia pedir que se revisaran cuántas adjudicaciones directas han habido y cuántas ofertas únicas han habido en los últimos 15 años. Y que esas sean enjuiciadas con la misma dureza que están enjuiciando ahorita. Creo que sería parejo el piso y creo que valdría la pena hacer esa revisión. Escoger de uno, pues yo creo que fue una oferta seria, que la misma defensa puede hacer de la legalidad de su participación y de que simple y sencillamente otras empresas no participaron, no presentaron ofertas. No es que hayan desertado, simple y sencillamente no presentaron ofertas, habiendo tenido condiciones no discrecionales, no había reuniones particulares con las empresas escondidas, fueron reuniones públicas, varias de ellas fueron reuniones generales, otras fueron aclaraciones de dudas, otras fueron reuniones para dar información sobre el proyecto. Repito, los que tienen más experiencia en trenes de alta velocidad son los proveedores. Y se me hace muy injusto que un país tenga que esperar a que las empresas armen sus negocios de acuerdo a sus tiempos, cuando creo que el país necesita avanzar en su infraestructura, que yo creo que habrá, y respeto todos los conceptos que puedan darse de ella, pero en primer lugar genera empleo, en segundo lugar genera conectividad, en tercer lugar cuida al ciudadano en sus tiempos, en su seguridad, en no perder 3 horas de ida y 3 horas de regreso, en hacerlo en unos cuantos minutos, en poder ver a sus familias. Esto es como se valora, no es mis palabras, no son mis palabras como se dice en estos estudios, son las palabras de los estudios internacionales, que por eso muchos países están haciendo este tipo de obras para en un momento dado beneficiar más al ciudadano en su calidad de vida. En México, en la zona centro, en los estados centros, pasamos 5 o 6 años de nuestra vida en un vehículo. La pérdida económica que eso significa y la pérdida de calidad de vida creo que vale la pena tomarlos en cuenta. Solo participante, creo que está muy claramente contemplado en la ley. Yo creo que es más tarea de ustedes como senadores modificarla y no permitir que así sea cuando hay un solo, pero creo que vale la pena una revisión global para ver cómo están otras obras que han sido adjudicadas directamente, muchas, o bien a un solo proveedor. Senador Ortega, yo creo que no solamente es legal, porque es el cuestionamiento de que haya participado una empresa. Hay un estudio de mercado que va de 10 a 70 millones, depende la calidad de la obra. No son estudios hechos por nosotros, son estudios hechos por los mejores del mundo, que a lo mejor resulta que no lo son, pero son las mejores empresas del mundo las que están participando en este caso, las más experimentadas. ¿Por qué digo empresas? Porque tienen más contratos, porque tienen más experiencia, porque han trabajado para más países y porque les ha ido muy bien. Las que están haciendo estos estudios, las cifras nos las están dando ellos, los aforos los están haciendo empresas especializadas en el tema. Para mí sería muy difícil decir quién contó los 27,000. Son encuestas de deseo de viaje, son encuestas que se hacen y normalmente, en la mayoría de los casos, estas encuestas se quedan cortas en función de los aforos. Hay otros casos en que
han resultado excedidas, pero repito, son cuestiones técnicas que van guiando este tipo de decisiones. Yo creo que además, bueno, pues esto está sujeto al escrutinio público, así lo dije en mi presentación, está sujeto a auditoría, así lo dije en mi presentación, estamos conscientes de ello, no es la primera vez, todas las obras que tenemos, yo estoy pidiendo que se auditen, no estoy pidiendo que venga alguien a auditarlas, estoy pidiendo yo que se auditen todas las autopistas, 46 nuevas autopistas, los trenes, el aeropuerto, están abiertos de inmediato a una auditoría permanente y bueno, si ese no es camino, pues a lo mejor yo estoy mal. De la caricatura, yo lo que yo digo es que el de enfrente sí soy yo, al otro señor no lo conozco. Desde luego que sé quién es, jamás he tenido una plática con él, jamás he tenido algún acuerdo con él, jamás he concertado nada con él, ni políticamente, ni de infraestructura. El de enfrente sí soy yo porque sí se parece, y no lo niego. Son 45 años, senador Bartlett, de trabajar en el servicio público, y gracias, pues quizás a mi falta de capacidad y a mi quizás inocencia, pero logré sacar la reforma de las Afores. Usted sabe que logré sacar la reforma de energética, que no pasó, pero que no fue por causa de un acuerdo que tuvimos en el PRI de manera total, en la votación de manera total en esa reforma, una reforma que no era la de hoy, que es mucho más, una reforma mucho más ambiciosa. En ese momento era muy importante la reforma, llegó al Senado de la República con mucho gusto y quizás por algunas cuestiones de otra naturaleza no avanzó. He participado en cosas muy importantes de este país, fui reconstructor prácticamente del Seguro Social, muchas cosas, pero quizás mi falta de capacidad para expresar mis convencimientos hagan que no me hayan corrido y que en partidos de oposición, que tuve mucho orgullo en participar, se nos fue considerado como uno de los mejores equipos de la administración pública, al ingeniero Alfredo Elías el mejor servidor público durante 2 sexenios, y yo participaba en ese equipo, creo yo, de manera destacada. Pero bueno, trataré, se lo ofrezco, de mejorar, trataré de ser mejor servidor público en función de que tenga el mérito para estar al frente de cargo que desempeño. ¿De dónde sale el recurso de las obras? Es muy claro, o sea, yo creo que hay 3 fuentes precisas. No puedo tener una obra si no tiene sus recursos. Uno es el presupuesto de egresos que autoriza el Congreso, autoriza la Cámara de Diputados. Normalmente hay un gran acuerdo para que ese presupuesto se asigne. Muchas de las obras, ustedes saben que los propios señores diputados son parte de la negociación de ese diputado, ustedes son parte de la negociación de ese presupuesto, y creo que en un momento dado es de respetarse, siendo una decisión soberana del país. Otra parte quizás mucho más importante, senador Bartlett, viene de la confianza que hay en México para invertir en obras que se requieren. O sea, parte del presupuesto muy importante que no se trata aquí, pero no solamente es esto, que repito, para mí hay un convencimiento pleno que el país requiere trenes modernos, no trenes antiguos, trenes modernos, que le den un buen trato al ciudadano. Si el aforo de aquí es un aforo exagerado, el de México-Toluca es un aforo de 230,000 personas diarias lo que se van a trasladar. También estudios técnicos que ya esperaremos a ver el veredicto de la historia, si se cumple o no se cumple eso, pero yo lo que digo es que veamos y confiemos en las empresas mexicanas e internacionales que intervienen en este tipo de estudios. ¿Quién compró los terrenos del aeropuerto, señor Bartlett? Hace 50 años son nuestros, me refiero a nuestros del gobierno de la República. Las 12,500 hectáreas que están ahí en el aeropuerto son propiedad del gobierno federal hace 50 años. Los ejidatarios, comuneros y propietarios privados de alrededor han vendido sus tierras no porque se les hayan comprado, porque las han vendido. Hay una figura nueva legal, que así se dio hace varios años, que es la asamblea de dominio pleno, a través de las cuales el ejidatario va,
y pide la asamblea de dominio pleno, se autoriza en la asamblea, y en ese momento el ejidatario se vuelve propietario de su tierra y puede tener un patrimonio que puede destinarlo a lo que él quiera. Y es así que efectivamente se compraron desde hace prácticamente la administración pasada, y una parte pequeña en esta, 2,000 hectáreas prácticamente o más, puedo dar la cifra precisa, y se compró bajo esa vía para tener ahí áreas verdes. La idea es que ahí muy pronto, además más pronto de lo que puedo decir, quizás 3 meses, empiece a formarse, a generarse un área verde fundamentalmente boscosa para beneficio de esos terrenos que están totalmente abandonados y totalmente, inhóspitos. Ahí no puede darse la vida de nada, y vale la pena que se haga una cosa de esta naturaleza para que en un momento dado genere un beneficio para la Ciudad de México y desde luego para el Estado de México. Yo también aspiro a que la corrupción no crezca, senador. Es una de mis aspiraciones y creo que haré todo lo posible porque esta se dé en esos términos. Le protesto a usted aquí, un peso mal habido no lo he tenido. No, digo, puede haber quejas, pero hay una ley que tenemos que respetar. Y si no hay una inconformidad por la vía de la ley, simple y sencillamente, a mí me dejan en estado de indefensión de saber pues, que alguien no está de acuerdo. También se reciben llamadas, también se reciben en un momento dado comentarios, y hay muchos, pero en este caso la vía legal es la que yo tengo que respetar, y tengo que respetarla porque es la vía legal. Y si no estamos de acuerdo con la vía legal, de veras, arreglemos que en un momento dado una sola oferta no sea suficiente nunca. Eso es sencillo, así se puede decir en la ley. Arreglemos en un momento dado que tengan que darse otros requisitos más que de por sí ya son. Yo creo que el requisito en México por la desconfianza que hay en las administraciones públicas desde hace mucho tiempo es lo que ha impedido que podamos avanzar en las obras, simple y sencillamente. En obras necesarias, hay que entender que la infraestructura que tengo el privilegio yo de manejar es la infraestructura que permite que se mueva la producción nacional en el país. El 90% del valor de la producción nacional, esto quiere decir de todos los bienes que se requieren para exportar, para consumir, para venderse, para tener competitividad, se mueve por carreteras. Ojalá se movieran más por trenes que son más económicos, y eso es lo que le ha permitido a muchos países tener un avance muy importante en su competitividad, como es el caso de Corea del Sur, como es el caso de Singapur, exitosísimos, porque han abaratado el costo del movimiento de las mercancías, y eso permite en un momento dado ser más competitivos como país. Senador Hermosillo, perdón si en un momento me equivoco de nombre y eso, porque tomo nota muy rápido y no puedo concentrarme en el respeto, pero es muy importante. Derecho de vía del tren, tenemos 150 kilómetros ya, son 210 bajo control del gobierno, me refiero, ya están disponibles, y 60 más, como estamos comprando en todo el país derecho de vía todo el tiempo para poder hacer las obras de diferente naturaleza, se está llevando a cabo mediante un procedimiento muy normal y hasta ahorita, afortunadamente, sin problema. Con relación al aforo, hay estudios técnicos. Creo que ya fui suficientemente claro en el tema, no sé si convincente, pero sí claro. Obras de infraestructura, ¿por qué de esta naturaleza? Lo dije ya con toda claridad, generan empleo, ahorran tiempo, permiten competir, atienden al ciudadano, nos atienden en la seguridad, en las emanaciones al medio ambiente. Millones y millones de litros se van a ahorrar funcionando el tren. Si no hiciéramos el tren México-Querétaro, ¿qué tendríamos que hacer en 2 años? Ampliar la carretera 8 carriles, hacer terceros y cuartos pisos para entrar a la Ciudad de México y segundos pisos para entrar a la ciudad de Querétaro, con un costo, pues, tal vez de 20,000, 22,000, no hay proyecto hecho, lo estoy simple y sencillamente diciendo de una manera, emitir 95,000 toneladas de CO2 anuales a la atmósfera. O sea, la contaminación que hoy tenemos y que es producto de no cuidar estas cosas.
Invitación discrecional, Pablo, fueron invitaciones públicas, en reuniones públicas, y nada hay de ilegal en tenerlas, sí de dar información privilegiada, sí en lo que dice el senador Bartlett como una transacción indebida de la gestión pública. Pero bueno, creo que eso es la historia, y en un momento dado creo que es en este momento debemos de tenerlo claro, que eso, hay instituciones, varias bajo el control de ustedes, para poder verificar si se hacen las cosas de acuerdo a la ley, que creo que es lo más importante. Yo no hablo de una prisa de andar corriendo, hablo de oportunidad. Y el mismo, en un momento dado, senador, lo dice el senador Corral: precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Precio, estamos buscando un precio adecuado, que es lo que manda el mandato del 134 constitucional, un precio adecuado. Calidad, estamos buscando la mejor calidad, y es una de las empresas, 11.400 kilómetros tiene la empresa de fabricación de trenes de esta cualidad. No hay nadie más que tenga ese punto. Financiamiento, ya hablé de él, y oportunidad, ¿sí? Oportunidad de ejercer el presupuesto oportunamente. Ese es un punto que creo que ustedes entienden muy bien que un servidor público tenga como mandato, simple y sencillamente del país, del Congreso, incluyéndolos ustedes, y del Ejecutivo Federal. Si no es la mejor propuesta, solo una, la ley respalda a quien presenta su propuesta en tiempo y forma, y creo que debemos de cuidar eso si queremos seguir teniendo confianza en obras públicas en México. Se retiran 16 empresas, creo que ya lo comenté inclusive durante mi presentación, exactamente las razones por las que no se aceptaron prórrogas y lo que es retirarse, disculparse o no presentar oferta. Reponer el procedimiento creo que sería ilegal, y habría todo el motivo para que se pensara, quizás en otro foro, pero muy parecido a este, que por qué estoy beneficiando a otras empresas al retirar la oferta que legalmente ganó. Si la oferta es ilegal, tenemos toda la razón para retirarla, pero si no lo es, creo que debemos respetar la oferta y no favorecer a otros que no cumplieron en tiempo y forma lo que se pidió, en tiempos legales, en formas legales y en procedimientos legales. ¿Cuál es el proyecto de otras empresas? Vale la pena ver cuál era. No presentaron nada, no había nada. Si están pidiendo 8 meses más para hacer su proyecto, bueno, entonces que participen en otras licitaciones, pero en esta se les fue la oportunidad. Señor Lozano, verificaremos esos datos, no los tenemos en el tema. Creo que los costos que estamos manejando no son nuestros costos, son los costos de empresas especializadas, que creo que vale la pena ver los estudios y confiar en esos precios que están presentando empresas totalmente acreditadas para poder hacerlos. Pero el accidente no lo tenemos en el monitor, no es raro, lamentablemente, que hay accidentes en esta materia en todo el mundo. Saben ustedes que los ha habido en China, los ha habido en España, los ha habido en otros lados también, lo acaba de haber el día de ayer, sí, pero si viéramos los accidentes que hay en carretera, la cantidad de muertos que hay en carretera, y comparamos una estadística como el avión, que también hay accidentes, y a veces se nos olvida que un avión por ahí desapareció y no sabemos dónde anda, pero bueno, si vemos la estadística y vemos la probabilidad, creo que es un transporte muy confiable comparado con otros tipos de transportes que son mucho más riesgosos. Eso no hay duda. De todas maneras, denos la oportunidad de checarlo, denos la oportunidad de ver esos datos que no conozco, no sé de dónde vienen. Y, repito, abiertos, señores senadores, a presentar lo que se requiera de información. Sabe el senador Lozano que los he invitado a platicar de estos proyectos. En la última reunión que tuvimos hubo realmente mucha aceptación de la propia Comisión de Comunicaciones y Transportes de todo el programa de infraestructura,
Creo que hubo muy buena receptividad. No quiero valorar lo que escuché en este foro, pero creo que fueron buenos. Creo que en donde se ha presentado el programa de infraestructura ha sido muy bien recibido. Creo que realmente es de las fortalezas que se ve en este programa en este momento al país, en México y en muchos lados más. Y bueno, yo tengo un mandato que cumplir, espero que me lo entiendan, de que simple y sencillamente es parte del mandato que tengo que cumplir como secretario de Comunicaciones y Transportes. Les agradezco mucho la atención, les deseo lo mejor y estoy permanentemente a sus órdenes en lo individual o en lo colectivo. Les dejé y les dejo ahora también, Jorge, no sé si te acuerdes, mi correo electrónico para atender personalmente cualquier pregunta, cualquier, es gruizesp, arroba, ¿Sen? ¿De Senado? ¿Sen? yahoo.com, en donde está sus órdenes para que yo en un momento dado pueda atender solicitudes, que hay muchas, dudas, inquietudes, con muchísimo gusto, y que esto no sea una sesión de ahorita, sino la sigamos haciendo de manera permanente. Muchísimas gracias. Señor secretario, a nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de mis demás compañeros, gracias por su presencia. Le comento dos cosas. La primera es, sí creo que este grupo de trabajo para el programa de infraestructura va a ser absolutamente necesario para darle seguimiento a los temas. Y también tengo la obligación de decirle, señor secretario, como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que creo que no convenció en esta ocasión a los aquí presentes sobre este proyecto. Está muy lejos de ser un expediente cerrado, le vamos a tener que dar seguimiento. Por el bien de México, ojalá salga bien, pero creo que quedaron las dudas todavía abiertas. Gracias por su presencia.